comer bien, un gusto para poder vivir la vida, a través de experiencias que nos llevan a ser feliz. Hoy prepararemos un festín con ingredientes frescos de muchos colores que nos da la vida. Bienvenidos todos a su canal, Comer, Vivir y Ser Feliz. Hoy haremos unas ricas brochetas de puerco y también platicaremos un poquito para posteriormente prepararnos unos ricos tacos también con otros ingredientes y con otros elementos, los cuales te mostraré en este video. Empezamos. Hoy fui al mercado y me encontré estos ingredientes frescos con muchos matices y de inmediato dije, con esto voy a hacer mi platillo del día de hoy. Tienen una buena textura y el olor me hace pensar en una fusión espectacular. Lo primero que voy a hacer para realizar mis brochetas es una salsa para marinar la carne de puerco. Para esto voy a usar de 3 a 4 naranjas dulces por cada 2 limones verdes y así obtener un sabor agridulce. No es toda la marinada, solo la base de su jugo. Puedo notar que las naranjas tienen un bello color con mucho líquido. Al parecer los limones también. Ahorita vamos a ver. Momento de exprimir. De izquierda a derecha, derecha, izquierda, como a usted le guste, no importa. Lo que importa es sacarle todo su néctar. Esta parte de la naranja no se nos debe de ir en nuestra mezcla, si no se nos va a pasar de amargo, así que retíresela bien. Como las naranjas tenían mucho jugo, solo voy a usar 3, y con la que me sobró la dejo para el desayuno. Exprimimos el limón bien, no hay ningún problema de nada con estos 2, yo creo que es suficiente. Ahora que si tú en tu casa tienes naranja cucha, lo puedes hacer así. Solo omitirás agregarle limón. Repito, con naranja cucha no agregues limón. Como puedes ver aquí en total saqué lo que son 2 o 3 dedos, más o menos, casi un vaso. Una vez exprimido, vaciamos nuestro jugo en la licuadora. Agregamos 50 gramos de achiote. Esto le va a dar mucho sabor. También un ajo entero, una cucharada de sal, un poco de comino, pimienta negra, hierbas finas de tomillo y mejorana y un tantito de orégano. Tapamos y licuamos bien para que se mezclen adecuadamente nuestra fusión. Después de un minuto, ¡listo! Así es como más o menos te debe de quedar. Se ve y huele muy bien. Para mis brochetas voy a usar la pierna de puerco, pues es una carne suave. Ya tengo la carne aquí cortada en trocitos, carne fresca del día de hoy. Vaciamos nuestra marinada sobre la carne, que se impregne bien y que quede nadando en su jugo como lo puedes ver aquí. Lo que vamos a hacer es con una cucharada darle vueltas y vueltas, que se moje bien la carne. Puedes hacerlo con las manos, eso sí, te tengo que advertir, te van a quedar pintaditas porque el achiote es muy chismoso. Agregamos unos dientes de ajo y unas hojas de laurel a nuestra marinada. Después vamos a seguir mezclando un poquito mejor, que se vayan impregnando bien todos los sabores hasta que se ponga, repito, bien rojita la carne para que quede nadando en su jugo. Posteriormente vamos a cubrir bien con un plástico, porque sí, lo adivinaste, esto se va a ir a refri. Y si no está bien cubierto se van a mezclar los olores de otros alimentos o viceversa. Y también para que quede nuestro marinado muy bien y se conserve de lo mejor. Lo vamos a dejar reposando desde la tarde de hoy hasta mañana de mediodía o toda la noche, como gustes. Mientras más tiempo, más sabor. Ya amaneció desde hace rato y es momento de preparar nuestras brochetas. Me encontré estos tomatitos cherry de colores. No encontré piña en el mercado, ni modo. No siempre se puede. También tengo unas cebollitas y salchicha de puerco. Comenzamos picando nuestros pimientos de 3 colores que te mostré al principio del video. Le sacamos bien las semillas y todos los cueritos blancos, que no se nos vaya nada. Los partimos a la mitad y después en líneas verticales para posteriormente cortarlos en cuadritos, ni muy grandes ni muy pequeños. Con las cebollitas hacemos igual. La salchicha, lo que vamos a hacer es cortarla en rodajas más o menos del mismo tamaño de la carne. La piña en trocitos igual que la cebolla. Listo, nuestros ingredientes están puestos para preparar nuestras brochetas. Verduras con mucho color que le van a dar un saborazo. Y con esto nos ponemos a prepararlas. Puedes usar la combinación que quieras. Yo traté de que el puerco fuera con la piña porque pienso que eso le va muy bien. Pero tú dime en tus comentarios, ¿qué combinación hubieras hecho tú? Así que adelante, comenta. Después de unos minutos de combinar y combinar, nuestras brochetas quedaron así. Mira nada más, qué bonito es lo bonito. Ahora bien, la marinada que nos quedó en el traste, si te acuerdas, ¿no? No la vamos a tirar.
sino que se la vamos a vaciar sobre nuestras brochetas para que no se pierda nada del marinado. Y este va a ser el resultado. ¿Cómo ves? Para mis brochetas no podría faltar la salsa picante. Así que corté unos chiles verdes tipo serrano y un cuartito de cebolla con un ajo entero. Lo que vamos a hacer es en el sartén con suficiente aceite de oliva a fuego medio alto agregar nuestros chiles para cocerlos. Le damos vuelta bien y que no se nos quemen. Ya cuando los sientas aguaditos y dorados los sacamos y vaciamos a la licuadora. Agregamos sal, pimienta negra, poquito ajo molido, licuamos y listo. Como acompañamiento voy a hacer unas cebollitas. Las corté en trozos. Lo que vamos a hacer es ponerle mantequilla, tomillo y mejorana en hierbas finas. Sal y comino. También voy a hacer unas papas. Las corté en 4 trozos. Vamos a agregar, igual que la cebolla, un poco de mantequilla, pimienta negra. Posteriormente, esto le va a dar mucho color y sabor, la paprika molida, la cual a mí me gusta mucho, la verdad. Sal al gusto, comino y listo. ¿Te acuerdas cuando te mandaban a las tortillas? Pues así es como las vamos a envolver, doblando a la mitad y otra vez de aquí a la mitad. Y posteriormente se van a ir al horno eléctrico a 200 grados aproximadamente por 50 minutos. Momento de hacer nuestras brochetas. Pasaré un pedazo de grasa que venía en mi carne. También te puedes ayudar con un poco de aceite de oliva para que no se te peguen. Las colocamos y comenzamos a cocer. Ahora bien, uso esta parrilla eléctrica que me permite controlar bien el fuego. Las voy a hacer a fuego medio, lo iré regulando dependiendo de cómo vaya viendo el cocido. Si veo que está muy fuerte, le bajo y así continúo hasta llegar al cocido que pretendo. Si escuchas ese ruidito, es buena señal de que vamos muy bien. Iremos agregando el juguito de la marinada para que se cosa bien nuestra carne. Así que eso de que se va a secar o quedar duras aquí no aplica. Por supuesto que irían excelentes al carbón, solo que si las haces al carbón, cuida que el fuego no esté arrebatado o ponlas en un lugar en la parrilla donde no esté muy fuerte, porque si no entonces van a quedar muy cocidas por fuera pero crudas por dentro. Doradas sí, quemadas no. El secreto es la paciencia y darle su tiempo. Hora de pasar a la mesa. Cilantro fresco recién picado, mi salsa verde, aguacatejas y rabanito en rodajas. Más complementos para acompañar. Nuestras papas ya están bien horneadas. Y nuestras cebollitas también. Para esto me hice unas tortillas de harina caseras recién hechas que van a acompañar a nuestro invitado estrella del día de hoy, vestido de smoking de colores. Momento de tomar mis brochetas para prepararnos unos ricos tacos como lo viste al principio del video. Agregamos rabanito, cebollita asada, papitas ricas, un poco de aguacate, cilantro fresco, limoncito y por supuesto su salsita verde. Segundo round, que tengo mucha hambre, puedes poner toda la brocheta si tú quieres. Yo no quise porque siento que con mis complementos no va a caber muy bien y se va a tirar todo. Aquí puedes ver la textura de la tortilla y nuestra carne, ingredientes bien suaves. Mis tacos de brocheta de puerco están listos. Una explosión de sabores y colores para darle gusto al paladar. Al igual que estas brochetas, la vida tiene colores. Rojo como el amor a tus padres, tus abuelos. Verde, la bella vida. Blanco como la fe y la esperanza en tus propósitos. Amarillo como el despertar de un renacer. Nuestro esfuerzo, lo que uno siembra, algún día tiene fruto. Una ventana en un lugar oscuro. Una fuerza dentro de ti. El poder de levantarte. Sin importar el camino que tomes, mientras esté fundado en el bienestar y la armonía de las cosas, no puedes estar equivocado. Sigue los colores de la vida. Sigue la vida y sigue reivindicándote. Adelante. Regálanos un like, suscríbete y comparte. Esto fue un capítulo más de Comer, Vivir y por supuesto, no te olvides de ser feliz. Hasta la próxima, que comer es un arte, vivir una oportunidad y ser feliz un aprendizaje que nos da la vida.